Bueno, pues estamos ya casi cerrando el seminario. Esta es nuestra segunda presentación del libro que vamos a tener, Volver al sujeto, estudio de la subjetividad en la construcción del movimiento Dreamer y de las trayectorias de exclusión social en Estados Unidos, libro de María José Enríquez Cabral, que nos está acompañando aquí en el seminario. Y bueno, ella ahorita nos va a decir cómo conseguir este libro. Bueno, para la presentación vamos a contar con los comentarios del doctor Miguel Longora y del doctor Miguel Vilches Hinojosa, y al final también una intervención del autor. Me permito leer una semblanza, aunque ya lo hemos presentado aquí en el seminario, igual para la gente que se esté incorporando. Igual voy a leer la semblanza del doctor Miguel Longora. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, profesor con perfil deseable, especialista en organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, políticas públicas internacionales, autor de la reforma constitucional en Zacatecas que permitió contar con 2 diputados desde 2003 con la calidad de migrantes, y recientemente autor de la iniciativa de reforma constitucional para la representación de los nayaritas en el extranjero, entre otros aspectos. Cuenta con varias publicaciones sobre estos temas que abarcan libros, capítulos de libros y artículos y un etcétera. Muchas gracias, doctor Miguel, y lo escuchamos hasta 10 minutos. Bien. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a María José por confiar en su servidor para la presentación del libro. Y bueno, a los organizadores que cuando me tocó exponer, no hice el agradecimiento, pero por todo el trato también que nos han dado. Bueno, este libro, como ya se dijo, tiene como título principal Volver al sujeto. Y que tiene como subtítulo Estudio de la subjetividad en la construcción del movimiento Dreamer, etc. Bien, ¿qué significa volver al sujeto? Para María José. En este contexto, la obra Volver al sujeto ofrece una mirada innovadora, pero también creativa, sobre la experiencia de vida de los inmigrantes contemporáneos en Estados Unidos, específicamente sobre las familias de estatus migratorio mixto. Quiere decir que la unidad de análisis es la familia, y que en ella podemos encontrar los mismos ciudadanos norteamericanos, podemos encontrar ciudadanos mexicanos, a la vez, algunos con unos derechos y otros con derechos limitados o sin derechos. Esa es la unidad de análisis. A lo largo de las páginas de la obra se ofrecen los resultados de una investigación minuciosa que analiza el proceso de construcción de una ciudadanía activa entre miembros y familias con migrantes, ya sea con documentos o sin documentos, en un contexto hostil, que es París. ¿Qué significa para María José la construcción de la ciudadanía activa? En este caso estamos pensando que los migrantes son capaces de construir su ciudadanía, de luchar por sus derechos. Pero lo más importante es de construir un movimiento social, y eso es lo verdaderamente destacable, de construir un movimiento social sobre los Dreamers. Y esta idea de la construcción de este movimiento social es lo que le da sentido al concepto de la construcción del sujeto. Porque se trata ciertamente de menores que se fueron de México o de algún otro país, ¿no?, que llegaron a Estados Unidos y allá hicieron su vida social. Pero son menores que
se encuentran, que se relacionan, que toman conciencia de su situación y que ante la situación tan difícil que se va presentando en estos años, deciden poner en el centro la lucha por sus derechos. Aquí lo interesante es que justamente la autora tiene como referente a Axel Honneth, justamente uno de los autores alemanes de inspiración habermasiana, que pone en el centro esta idea de Hegel de cómo es importante que el motor de la historia no sea visto solamente como un problema laboral de lucha por mejores condiciones de ingresos, etcétera, sino que pone en el centro el asunto de la lucha por la justicia social. Honneth, inspirado justamente en Hegel, desarrolla esta idea que retoma la autora y que le sirve pues como paradigma teórico, según mi entender, para desarrollar su vida. Pero tiene también otra de las cosas interesantes en su parte metodológica, que va siguiendo al autor, va siguiendo, perdón, al sujeto. Y lo sigue en el tiempo, mirando cómo este se va desenvolviendo en términos de sus demandas, cómo va organizándose, primero de manera clandestina ahí en la Universidad de Arizona, incluso destruyendo todas las evidencias que van quedando después de cada sesión, hasta que finalmente se animan a salir a la calle y decir, son dreamers. Bueno, en este país, aunque no tenga derechos, pero debo tener derechos, ¿no? Y esa parte que María José nos va relatando, la combina con la familia, cómo se comporta la familia. Y a veces la familia se comporta de manera no tan coherente frente a esta demanda de los dreamers, sino más bien se comporta con miedo, con inseguridad, y a veces queriendo frenar a estos dreamers que están reclamando derechos. Pues no siempre la familia juega este papel. Pero aquí lo interesante es que el movimiento va involucrando a través de sus propias redes a todos estos soñadores, y yo creo que también va jalando a las ONGs, a pesar de que las ONGs les dan la información que se requiere para ir, dijéramos, avanzando, pero finalmente son los propios dreamers los que toman en sus manos su propio destino. Y yo creo que esa es una gran lección, porque nos indica cómo el sujeto surge, primero tomando conciencia de su situación, hasta llegar a niveles altos de organización y de participación política. Recuerden que ellos jugaron roles importantes durante los procesos electorales, tomando en cuenta, pues, quisieron aflorar sus denuncias. Esto es lo que se plantea en el capítulo 1. En el capítulo 2 se plantea una cosa muy interesante para mí, y creo que para todos nosotros, ¿no? Porque María José empieza a problematizar esto que llamamos proceso de socialización. Pero a diferencia de otros autores donde el proceso de socialización simplemente viene de la vida social en que todos nos desenvolvemos, María José nos dice que no se trata de un proceso de socialización que se limita a los primeros años de vida y que además no es una fatalidad ya conclusiva. Entonces, para María José, este proceso de socialización, pensando en las trayectorias familiares, es permanente. No es lineal, pero es permanente. Es enriquecedor, donde el sujeto se comporta como un agente que es capaz de mirar hacia adelante y de ir, dijéramos, construyéndose a sí mismo. Y esto es interesantísimo porque pone, dijéramos, en el centro esta idea de cómo se estructuran las estructuras sociales, cómo se estructuran las personas como personas, cómo se estructuran las leyes como leyes. Es decir, cómo desde la práctica esto, dijéramos, se pone en el centro. Eso es en el capítulo 2.
En el capítulo 3, ¿no?, hay por lo menos allí material para reflexionar en estas preguntas. Primero, ¿por qué en este tipo de sociedades como en Estados Unidos se generan tantos obstáculos para la integración social de los inmigrantes? ¿Por qué se generan tantos obstáculos? Porque hay tantas, porque hay distintas percepciones y políticas públicas en esos estados que son limitativas, ¿no? Pareciera ser que en el fondo no se busca el proceso de integración, a pesar de lo que diga el teórico de la ciudadanía cultural. ¿Cómo se llama? Huntington. Exactamente. Pareciera que ese objetivo no está en mente de ese tipo de sociedades, sino que lo que tenemos en mente, o lo que se tiene en mente es cómo generar esas limitaciones o esos obstáculos que conducen permanentemente a la discriminación y a la exclusión de derechos. Y fíjense cómo esta idea resulta finalmente muy provechosa, porque en el capítulo 4 la autora se atreve a plantear algo que me parece verdaderamente innovador. Aunque los inmigrantes consigan la ciudadanía plena, a pesar de eso, siguen siendo discriminados por ser inmigrantes. De muchas maneras, aunque busquen fórmulas como vivir en barrios angloamericanos, y su piel, como tú dices hace un rato, sea blanca y se puedan camuflar ahí entre los blancos, a pesar de eso, llegan momentos, como sucede cuando uno de los hijos o una de las hijas, que es lo que tú muestras como evidencia, que quiere hacer estudios universitarios y que todo el mundo piensa que es norteamericana. Y llega la hora de la verdad cuando ella no puede entrar a la universidad, sino es pensando que tiene que tener un pago alto de recursos y que entonces se toma conciencia de que esto es así. Yo me viene a mente el asunto del rey del tomate, ese migrante famoso que en Zacatecas hizo posible que discutiéramos la ley migrante. Cuando él, siendo ciudadano, en entrevistas conmigo me llegó a decir que se sentía discriminado. Fue a comprar una ocasión en una agencia de tractores, 12 tractores al contado, y él se quejaba de que no lo atendían por ser mexicano. Estuvo media hora y no lo atendían por ser mexicano, hasta que llegó un ranchero y le preguntó: Mr. Bermúdez, ¿qué estás haciendo aquí? Y dijo: yo quiero comprar 12 tractores, pero no hay quien me atienda. Y me voy. Y se fue, y entonces el gerente lo fue a seguir, le dijo: dime qué puedo hacer para resolver este asunto. Dijo: no quiero nada contigo, y no quiero 12 tractores, quiero 14. Y ahí enfrente de él hizo el convenio con otra agencia y le dijo: esa es mi venganza. Siendo ciudadano, a pesar de que era ciudadano, no lo trataban igual. Y lo mismo sucedió cuando en un bar entró junto con un contratista, pidió una cerveza. Al contratista le dijeron: son $250 por la cerveza. Le dijeron: y a ti son $5, porque tú eres mexicano. Y entonces él dijo: yo pago la cerveza. Agarró la cerveza y se le echó en la cara. Y le dijo: ya te la pagué. Pero me dijo: esa es mi venganza. Pero aún así, ustedes vean cómo, a pesar de todo, el logro pleno de la ciudadanía no da un trato de igualdad. Y eso es una parte también que tú aquí mencionas y que, por supuesto, creo, y esa es una de mis ideas para ti, que tú podrías desarrollarla mucho más. Pero me parece eso muy bueno, ¿no? Esto es lo que se aborda en el capítulo 5 del reconocimiento de la ciudadanía para los inmigrantes en el modelo del Estado Nacional. No garantiza una inclusión plena en la sociedad estadounidense. Entonces, toda esta idea de cómo la ciudadanía puede también tener sus niveles y cómo hay resistencias. Y a pesar de esta situación, tú encuentras algunas variables como esta de vivir en zonas de habitantes blancos,
que permite en ciertos momentos amortiguar ese tipo de discriminaciones, pero no siempre resulta así. Finalmente, me quiero referir a otro concepto que trabajas aquí, que es la ruptura biográfica. Es un concepto que se usa para pensar en cómo las familias tienen conflictos. La metáfora que tú utilizas es que la ruptura biográfica es, en términos metafóricos, como dices tú misma, una especie de tornado que todo lo altera y lo cambia de lugar. Esto se manifiesta en las familias como un desacoplamiento brusco, desde mi opinión, en donde se pierde la certeza e incluso la seguridad ontológica. Es posible que eso surja primero como una amenaza debido a un cambio repentino, como sucede con las iniciativas de ley o durante la radicalización xenofóbica de las campañas electorales. Luego se confirma como un hecho que indica que la amenaza ha escalado de nivel y que ha generado más y más incertidumbre hasta que finalmente se produce una ruptura con la estabilidad o con el nivel que ésta tenía a nivel del entorno familiar. Se trata de una especie de desacoplamiento entre el deseo y la realidad. Esta es una de las formas en las que la autora recoge la subjetividad, la intersubjetividad de los miembros de las familias. Estoy por terminar. La otra cosa que me parece también interesante, y esto creo que también lo podría seguir desarrollando, es que los Dreamers construyeron relaciones más allá de los Dreamers. Con las ONGs, hoy mismo dijiste que construyeron relaciones con los grupos afroamericanos, con congresistas, con coreanos, y es esa capacidad de construir ese tipo de relaciones que rebasa desde mi punto de vista el concepto de redes sociales. Porque en este caso están construyendo relaciones para la lucha social y que no lo puede hacer otro sujeto que aquel que tiene la calidad de serlo, de ser sujeto. Es decir, de tener una mirada que se coloca por encima del promedio y que es capaz de cuestionar el sistema, de cuestionar el Estado, de cuestionarse a sí mismo y abrir otros caminos. Y finalmente, les quiero decir que les recomiendo su lectura. Yo creo que abre canales para la reflexión, canales nuevos, y que además tiene una prosa en su redacción que facilita mucho su lectura. Y finalmente el capítulo último, que es a lo que me estoy refiriendo al final, está lleno de evidencias, donde se podría Jorge Durán, donde los hechos mismos prueban estas afirmaciones. Hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien. Ahora le damos uso de la voz al doctor Miguel Víctor Hinojosa, profesor investigador de la División de Derecho Político y Gobierno de esta Casa de Estudios, doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, España, máster internacional en Migraciones en la Universidad de Valencia, España. Realizó estudios de licenciatura en Derecho y de licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Forma parte del cuerpo académico de Democracia, Sociedad Civil y Libertades, con el nivel de consolidado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y pues, coordinador de este seminario. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias a la doctora María José Enríquez Cabral por invitarme a presentar este libro. Cuando ella me lo propuso, estábamos tratando de ver cómo no hacíamos un programa tan largo, tan complicado, tan cansado. Creo que hemos fallado. Pero no podíamos dejarlo fuera. No podíamos dejar fuera este libro porque, justo como ha dicho mi colega y antecesor, Miguel Moctezuma, me pareció que es un libro que recoge una evidencia que nosotros hemos estado discutiendo aquí reiteradamente. Cómo un movimiento social
nos confronta a entender las migraciones y el Estado desde un punto de vista distinto, que está en la tensión entre lo institucional, formal, y la vida práctica de familias mixtas, familias en Arizona, que tratan de hacer su vida. Entonces, un poco muy claro de que teníamos que hacerlo, pero también preocupado por el tiempo que no nos iba a dar para escucharnos a todos. Estamos aquí presentando este libro, pero para mí, digo, vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Este libro de María José Enríquez Cabral, Volver al sujeto, estudio de la subjetividad en la construcción del movimiento Dreamer y de las trayectorias de exclusión social en Estados Unidos, este es el subtítulo, está editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En sus 174 páginas podemos encontrar 6 capítulos, unas consideraciones finales y un postscriptum. Hay un prólogo que escribe la doctora Liliana Rivera Sánchez del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y que nos augura que este va a ser un texto de sociología, por sociología de las migraciones, por la trayectoria que tiene la doctora Liliana Rivera Sánchez. De la UNAM. El Colegio de México está. Es que yo me quedaba con esa idea. Estaba en el PRI, pero ya se fue. Sí, ella ha estudiado cosas que tienen que ver con las publicaciones sobre migración de retorno y sobre los circuitos migratorios entre Puebla y Nueva York. Y bueno, pone justamente esta metodología de análisis de trayectorias, de subjetividades, que me resultó muy interesante y que me recordó a los estudios que ha hecho la doctora Adriana González, también sobre trayectorias de personas migrantes. Tengo que decirles que es un libro en donde se habla sobre la complejidad de la reconfiguración de la ciudadanía en un contexto binacional entre México y Estados Unidos. Pero ojo, hay que advertir, y aquí viene la problematización, no de una ciudadanía pasiva y limitada por fronteras del poder estatal, al contrario, es una ciudadanía activa, la ciudadanía del movimiento Dreamer de Arizona, que intenta romper con las fronteras estatales que brinda la ciudadanía formal de los jóvenes sin documentos. Además es una visión también desde el punto de vista de la concepción de familias, que eso es una cosa que a mí me parece muy importante, ¿verdad? Es volver a los estudios clásicos y pensar que los migrantes no son sujetos aislados, sino el descubrimiento de que son sujetos, como todos nosotros, comunitarios, y tenemos diferentes pertenencias como la familia. Pero las familias están cruzadas por la ley y por las instituciones en este contexto fronterizo. Y de esto nos habla este libro. En la introducción, la autora del libro nos recuerda que los estados democráticos son presa de su propia promesa. La promesa de la ciudadanía, la promesa de la residencia, la promesa de derechos plenos. La felicidad, la libertad y la igualdad que han prometido se ha vuelto inalcanzable para todos y ha generado una profunda insatisfacción con el proyecto democrático en los estados occidentales. No solamente de los inmigrantes, sino también de sus propios ciudadanos. El libro de los ciudadanos nativos, por decirlo de algún modo, de los ciudadanos que se consideran no migrantes, ¿no? Aunque podríamos poner en duda eso. En todo caso, me parece muy importante que la autora nos llame sobre la atención de esta realidad en su libro y nos llama también a la urgencia de cómo hacer estudios
en la realidad social, en donde logremos entablar un diálogo al interior, y aquí cito, un diálogo al interior autorreflexivo y al interior que humanice tanto al investigador como a las entidades investigadas, y que también recapitule las cosas simples de la realidad de los sujetos. Esto último es el fin principal del libro, manifiesta la autora. Continúo con la cita. Humanizar las experiencias de inclusión, exclusión e involucramiento, llamado aquí ciudadanía activa, de las familias de estatus migratorio que radican en Phoenix y Mesa, Arizona. Nos recuerda que las familias de estatus migratorio son, y vuelvo a citar, una categoría sociológica que parió sin quererlo la democracia liberal estadounidense. Son productos de diversas imposiciones migratorias que han tratado de constreñir los procesos migratorios y con ello la inclusión e integración social de la población migrante, principalmente de la indocumentada, que no ha sido totalmente alineada y ha llegado a cuestionar los límites, las normas y las leyes estadounidenses. Bueno, pues cuando yo leí esto dije, pues nuestro seminario tiene un panel sobre crítica de las ciudadanías, crítica de los límites del Estado-Nación, y creo que esto es una evidencia de cómo se puede hacer una crítica ya en un movimiento social, específicamente el movimiento de los crímenes. Ya no puedo yo seguir ahondando mucho porque ya el doctor Miguel Moctezuma me ganó todo lo que yo iba a decir, pero simplemente quiero decir algunas cosas que a mí me llamaron la atención en cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, María José habla del debate en torno al concepto de ciudadanía y se pone a criticar el liberalismo estadounidense. Hace una revisión teórica de la noción de ciudadanía, de los límites legales y políticos, y nos recuerda que estos límites legales y políticos que afectan la vida de las familias están dados por la justificación teórica de estos paradigmas del liberalismo estadounidense. Pero también repasa el multiculturalismo con Kim Lika, repasa el comunitarismo con Charles Taylor, va al republicanismo, habla de Jürgen Habermas, de Philippe Petit, de una serie de autores en donde nos va pues poniendo a dialogar a los autores y nos dice, y aquí cito a la doctora, en resumen, todo este debate teórico da cuenta de las diferentes interpretaciones que se han realizado en torno a qué significa ser ciudadano, qué pertenece y quién no a un Estado, cuáles son las formas de pertenencia, qué derechos les corresponden, cuál debería ser el papel del Estado en la integración. Dice la doctora María José, considero que en el caso de las familias de estatus migratorio mixto, las oportunidades de su integración están estructuralmente limitadas por las normas que establece el Estado a través de las distintas políticas anti-inmigrante. La ley antecede a los sujetos y dado el principio liberal de igualdad, es la misma para todos. Sin embargo, las interpretaciones subjetivas que los sujetos hacen de lo justo e injusto imponen importantes desafíos al gobierno y abre canales de negociación entre ambos. Podemos advertir esto no solo en debate, sino también en las movilizaciones sociales que distintos grupos minoritarios han desarrollado históricamente. Y esta tensión que María José está expresando en el libro es esta tensión que yo creo que debemos recuperar cuando reflexionemos cómo el proceso de ciudadanía se va ensanchando, se va empequeñeciendo, se va estirando, se va rompiendo, dependiendo de las acciones de los sujetos. Y esto es bien importante en el libro porque es un reconocimiento muy evidente de la agencia de las personas migrantes, y no cualquier persona migrante, sino jóvenes. Jóvenes que están interesados en romper con
esos límites. En el capítulo 2 nos habla de la sociología de la experiencia, nos recuerda a François Dubé, y de cómo pues, él plantea que el análisis de la subjetividad es pertinente para comprender y dar cuenta de esta realidad de los propios sujetos, de su propia voz, para saber qué motiva su acción, qué opinan, qué sienten, cómo viven la exclusión o integración social o su ciudadanía activa. Esta perspectiva de la sociología de la experiencia se opone al funcionalismo y bueno, ahí ella desarrolla toda una serie de argumentaciones de por qué la sociología de la experiencia también cambia al sujeto, cambia al investigador, interpela al investigador. En el capítulo 4, voy a pasar ahora al capítulo 3 porque si no llevaría mucho tiempo, 3 minutos, ok. Solo quiero decirles que María José entonces habla de Phoenix y de Mesa, Arizona, son dos ciudades, nos recuerda que solamente hay una distinción entre 22 kilómetros entre estas dos ciudades. Y nos habla de las tipologías que ella encontró. Ella sintetiza eso en 3 tipologías, que me pareció muy interesante reflexionarlas, porque son 3 tipologías que le van a permitir a ella ver cómo son esas relaciones, y creo que es importante que nos imaginemos lo que significa para las familias de estatus mixto esta tipología. Ella dice, el tipo 1 es la familia donde al menos uno de los padres tiene algún permiso para permanecer en el país, permiso para permanecer en el país, al menos uno de los padres, con al menos un hijo ciudadano residente o con DACA. La tipología 2, ambos padres son indocumentados, con hijos ciudadanos de segunda generación e hijos con DACA. Y la familia, la familia tipo 3, al menos un padre con permiso para residir, residencia permanente, permiso de trabajo, visa U, con hijos beneficiarios de DACA e hijos con residencia. No incluye hijos con ciudadanía. Perdónenme, no son 3, son 5 tipologías. La familia tipo 4, monoparental, padre o madre indocumentada con hijo con DACA, y la familia tipo 5, padres indocumentados e hijos ciudadanos. Bien, esta tipología que empieza a ser, María José, de lo que ella encontró, va a ir a escuchar su voz, va a ir a interpretar su voz, va a vivir con ellos, va a convivir con ellos, ir a sus asambleas, y nos va a decir qué encontró y cómo ellos interpretan esa situación injusta de no tener los papeles en orden. Creo que es muy importante el avance del libro y leerlo con calma, porque nos habla de muchos dramas, pero también mucha resiliencia, diríamos ahora, ¿no? Mucha capacidad de confrontar esas adversidades y lograr transformar leyes. Ya no me quiero entretener más, discúlpenme, simplemente decir que algo que me parece un acierto muy importante en las conclusiones y en el postscriptum es recordarnos que los Dreamers, que vienen por la ley DACA, no la ley, sino el decreto, la ordenanza DACA, que es para los llegados en la infancia, para los niños, también están luchando por sus padres, que es la DAPA, para los padres, la acción diferida para padres. Y entonces están luchando para los padres y también los están movilizando. Y eso es algo que nos da solo la noción de familia. Si solo vemos a los jóvenes sin la noción de familia, no podríamos ver esto. Y discúlpeme porque me emociono. Gracias. Gracias, Miguel. Ahora le damos paso el uso de la voz a la autora de esta obra. Me permito leer su semblanza. La doctora María José Enríquez Cabral es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT y del Sistema Sinaloense de Investigadores
y tecnólogos. Asimismo, es parte del cuerpo académico consolidado que lleva por nombre Construcción de Redes y Espacio Público. Además, es colaboradora del comité editorial de la revista científica GUIA de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de dicha universidad. Muchas gracias, doctora, y pues ahora te escuchamos. Sí, muchas gracias a ustedes por dejarme colarme en el programa. Como dice mi abuela, no me den, nomás pónganme donde hay, ¿no? Y ya solita veré qué hago. Entonces, en ese sentido, un agradecimiento profundo a Miguel Vilchas por darnos este espacio, por supuesto a ambos doctores por sus comentarios, por su lectura tan minuciosa. Luego, presentar una novedad editorial es como que, o sea, ahí voy, ¿no? Al escrutinio académico y a ver qué me espera, a ver de qué pedradas me salen. Y en ese sentido, pues, es todo un gusto, ¿no? Poder tener, obviamente, la crítica y retroalimentarnos. Obviamente, una obra como esta, pues, no es un libro de María José, ¿no? Como tal, o sea, está mi nombre ahí porque, digamos, hice el trabajo de escritor, etc., pero hay muchas personas involucradas, ¿no? Mi casa académica, la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que soy egresada tanto de la licenciatura como de la maestría, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, mis profesores que siempre me animaron. Yo creo que ustedes que ya están consolidados en este ámbito académico, es importantísimo a veces el papel que tienen estos profesores con esa experiencia y que nos motivan, ¿no? A los que apenas vamos agarrando el caminito y que vamos tambaleando así como investigadores, que apenas estamos pues animándonos a mirar. Y por supuesto la familia, los amigos que siempre influyen, ¿no? Aquí está mi mamá presente, que ella y mi abuela pues han sido obviamente un impulso para mí. Ayer que hablaba la compañera de Nayarit y que decía cómo me atraviesa, ¿no? Esta parte del retorno y de la incorporación laboral. A mí me atraviesa muchísimo este libro y hablar de una lucha porque justamente ellas me dieron a una casa a través de una lucha social, ¿no? Donde vivimos, donde vive mi madre es producto de una lucha social, etc. Entonces, o sea, obviamente es en el momento que uno elige un tema para investigarlo, uno no lo hace consciente, ya después, eso lo hice consciente, digamos ya casi para terminar el doctorado, que mira, qué curioso, ¿no? Mi mamá, mi abuela son producto, ellas me dieron algo a través de una lucha y estoy estudiando una lucha yo también. Mi mamá es migrante, fue migrante, nos dio comida a mí y a mi hermano a través de la migración y hoy yo como a través de letras que hablan de migración, ¿no? Entonces, la verdad que ese es justamente el trabajo de parte de este libro que humaniza, ¿no? Toda esa manera en como uno como investigador va construyendo sus propios argumentos y por supuesto también humanizar a los que dan vida y los que son los principales actores de este libro. Sí, obviamente uno como investigador tiene un papel muy importante porque es darle voz sin restarles presencia, ¿no? Ese es el principal desafío que tenemos porque luego a veces quizás, yo espero que al momento de ellos leer el libro, ellos se encuentren en el libro, ¿no? Que no, bueno, aquí María José está hablando de quién sabe qué, no se parece en nada a nosotros lo que ella está diciendo, entonces yo creo que es algo importantísimo que a través de nuestras propias afirmaciones, a través de nuestros propios análisis, no apaguemos estas voces y demos vida a ese proceso, como ellos realmente lo han vivido. Y digamos, el libro circunscribe dos viacrucis, el de ellos y el mío, al momento de construirme como socióloga en una universidad, pues como la UNAM, ¿no? Que luego es un poco complejo entrarle a digamos, a este sistema de la UNAM donde pues tienen un gran bagaje y donde yo de formación no soy socióloga, entonces tuve que
despojarme, sí, despojarme de ciertos prejuicios, de ciertos argumentos que no me servían para convertirme en socióloga. Sí, tuve que transformarme en ese proceso. Entonces, que justamente es lo que pasa cuando yo recién inicio la investigación, que más que hablarles del contenido, vamos quizá a hablar un poquito más del proceso, ¿no? De cómo fue la obra. Yo cuando recién empecé a investigar el movimiento Dreamer, yo tenía una visión súper estructuralista. Sí, a mí me encanta criticar al gobierno, obviamente, entonces yo decía, no, pues es el gobierno el que tiene el principal papel en los procesos de exclusión social de estos jóvenes, y ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Entonces, maldito gobierno, malditas leyes que comprimen al sujeto. Entonces, pero al momento de ir al trabajo de campo y de entrevistar a estos jóvenes, yo me di cuenta que no podía hablar de la exclusión y dejar su voz fuera. Sí, y que es justamente digamos, el corazón de la sociología de la experiencia, donde François Dubert nos dice, es imposible hablar de exclusión, hablar de éxito, hablar de frustración, hablar de inclusión plena o no, si no atendemos las pasiones, los miedos, frustraciones de los sujetos. Si no podemos destinar o hacer de la estructura ese leviatán o decir que ay, es el leviatán el culpable de todo. No hay un leviatán que no pueda ser domesticado de manera, digamos, somera a través de este tipo de luchas, ¿no? El leviatán siempre como que tiene sus laditos flacos, hay que encontrarle esos lados donde uno puede entrarle a domesticar un poquito ese leviatán, ¿no? Ese monstruo que se interpela y que es el que antecede al sujeto a través de estas estructuras, de estas leyes. Y eso nos lleva justamente a esta sociología, ¿no? Una sociología que es comprensiva, que no busca justificar si es bueno o es malo lo que hacen los sujetos, busca simplemente comprenderlos y digamos, hacer que el sociólogo pues no se apropie de esos prejuicios que luego llevamos, ¿no? Y es tratar de darles justamente el papel a ellos como principales actores. Y ya hemos hablado aquí mucho del cobro de conciencia, ¿no? De la importancia del cobro de conciencia de esas injusticias que interpelan a los sujetos para que puedan ser movilizados. Sí, es el primer paso, el cobro de conciencia, pero también hay otro factor que digamos que es el antes del activismo, que es justamente el sentirse amenazado. ¿Sí? Cuando la amenaza es indirecta, según lo que se vio en trabajo de campo, no produce tanto ese activismo cuando ya directamente yo estoy siendo afectada. Y esto lo vimos a través de las narrativas. Alguna mamá, que justamente yo platicaba con la doctora Carolina de esta narrativa, que dice, yo en un principio yo no me involucraba, yo miraba que mi hija se iba a estas asambleas y yo le decía, que cuida que la migra no te agarre, que Dios te bendiga y te espero en casa. Pero yo no me involucraba porque era una lucha de ella. Si ella quería acceder a la educación superior, era una lucha de ella. Si ella la miraba como una lucha que no le pertenecía, pues ¿cómo no te va a pertenecer? Quizás involucrarte en lo que mi hija está luchando, ¿no? Uno como estando desde fuera. Y posteriormente, dentro de esa misma narrativa, nos comenta, yo me involucré cuando ya la migra vino a tocar la puerta y me llevaron a un centro de detención y mi hija tuvo que parar esa deportación. Yo prefería quedarme viendo telenovelas en casa, viendo programas de televisión, no me sentía amenazada, entonces no miraba esa necesidad. Entonces sí es el cobro de conciencia, pero sin duda es el sentirse afectado, ¿no? Hay el tener este contacto con la realidad, con su realidad, me permitió tumbarme de esos velos de la ignorancia, ¿no? De los que hay la sociología, o tumbarme esas visiones rosas del sujeto, porque uno lleva muchas pasiones, muchos prejuicios que se van eliminando poco a poco, y uno de ellos, de los que yo tenía, era de que era una lucha colectiva principalmente, que estaban luchando por un bien común. Pero ¿qué bien común? O sea, ¿cuál es el bien común realmente? ¿Existe un bien común en la lucha Dreamer?
O sea, ¿qué bien común es el que ellos están procurando? Y si hay un bien común que es el de la libertad, ¿no? El sentirse libres. Pero esa libertad se construye en una individualidad. Y hay que ver justamente cómo esa individualidad y cómo esas concepciones individuales convergen o no en el espacio público, y a partir de que hay o no esas convergencias, entonces se desembocan en nuestros activismos. En ese sentido, yo creo que el volver al sujeto, el título, digamos, el encabezado principal, que hace justamente de alguna manera una mención a una obra de François Duvet, que así se llama, ¿no? Volver al sujeto, y yo, digamos, en complemento, le pongo el subtítulo que sigue. Pero para ello yo creo que es importante también empezar a pensar la exclusión, empezar a pensar los movimientos sociales desde una lógica que imprima todas estas concepciones individuales, colectivas, estructurales, históricas del sujeto. Es importantísimo conocer la historia de los sujetos, no solamente su momento, el presente, la hora. Hay momentos históricos que marcan el antes y el después, justamente con las estructuras geográficas, y que a partir de esas rupturas geográficas se determina o se van encaminando las exclusiones o la ciudadanía activa hacia uno u otro camino. Yo creo que hay importantes, es perfectible, por supuesto. Si yo pudiera volver sobre mis pasos o sobre lo que ya está ahí en el libro, yo creo que, bueno, hice lo que pude con el tiempo que tenía en su momento, pero si pudiera volver, le daría atención, por ejemplo, al género. Sí, el género, como lo comentábamos ayer, atraviesa todo, ¿no? El instinto de supervivencia, el movimiento Dreamer es digamos, ilustra la necesidad del instinto de supervivencia que tienen muchas de las personas al comprender las lógicas de involucramiento. Había una chica que me decía, yo me involucré en esta ONG porque son predominantemente mujeres y yo vendo maquillaje, yo vendo productos a través del catálogo y yo vengo más que nada para ver si me compran lo que estoy vendiendo a través del catálogo. Sí, entonces, ¿cuál bien común? O sea, ¿cuál lucha por el bien común, por el bien colectivo? Son formas de sobrevivencia. No estoy diciendo que estuviera mal o estuviera bien, por supuesto que no, sino que son lógicas que responden y que independientemente de si son las que a nosotros como investigadores nos parecen o no, que están presentes, ¿sí? Y que no podemos cegarlas, que no podemos taparlas por el hecho de que no converjan. No estoy diciendo que sea mi caso, ¿no? Pero puede pasar a veces así. Entonces, en ese sentido, creo que también es muy importante, y aquí veo jóvenes aquí que apenas están en sus estudios de licenciatura, que ojalá que este mundo les apasione, es hermoso. Es importante que a la hora de uno investigar una temática, la que sea, uno sea muy honesto. Sí, sea muy honesto, porque yo hubiera podido perfectamente ir a campo y tratar de guiar las entrevistas hacia donde yo quería que fueran, hacia lo que yo esperaba que el movimiento Dreamer fuera. Y hay que verlo con ojo clínico y crítico, ¿sí? Cualquier sujeto que uno estudia. Y cuando en esta mirada panorámica desde arriba, digamos, o sea, como vuelo de pájaro que se le da al movimiento Dreamer, hay muchas categorías que atraviesan estas trayectorias de exclusión, estas trayectorias de ciudadanía activa. Está la familia, como ya lo comentaban los doctores, por supuesto, la familia es crucial en cualquier aspecto. Sí, la familia puede ser un sistema que o coarta, o enarbola, o da vida, o permite dar vida, o reproduce o produce la exclusión o los mecanismos de activismo. El barrio también, donde vivimos, nos marca. Sí, la colonia donde vivimos nos marca profundamente. Sí, también el género, la religión, que es algo que no se trabajó tanto. La religión está presente en las narrativas de las familias. El creer en Dios o no creer en Dios, el que si Dios tiene un destino deparado para mí, que si quién soy yo para
cuestionarlo, la presencia de las oraciones al momento de ir a hacer protestas y lo que ya decíamos, ¿no? Los miedos, las subjetividades, que ya la doctora justamente Kenia Pirita también nos hablaba de ello. Es importantísimo introducirnos a la mente de los sujetos, ¿no? Y que desde las estructuras, como ya lo comentábamos, se le dé una atención particular a esta mentalidad y a saber que mucha de la exclusión, mucha de esta desaveniencia, de estos infortunios, están en la mente de nuestros sujetos. No quiero decir que no existan, pues existen, están dentro de ellos, o sea, y se apropian de sus obras, como decía la cita que bien ponían al final de su exposición la doctora Kenia y el maestro Rubén. De tal manera se apropia tanto de sus subjetividades, de su voluntad, que la constriñe, que la anula. Sí, en el caso de muchos de ellos, en el caso de los Dreamers no es así, ¿no? Es la contraparte de cómo el miedo justamente a que les quitaran lo poquito que podían tener es lo que los hace salir a las calles y volcarse a buscar una mejor trayectoria de vida para ellos y romper esa herencia de la exclusión que luego se habla desde los estudios, ¿no? Que dicen, es que si eres indocumentado estás destinado al fracaso, si eres ciudadano, wow, lo tienes todo seguro. No es así, ¿sí? Ni la ciudadanía, si ustedes revisan el libro, ahorita justamente en un QR que traemos, podrán acceder a ese QR, si les gustan descargarlo, vamos a ver que hay muchas asegúnes, ¿no? Entonces, la dejo, agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad de poder expresarnos aquí y bueno, lo dejo a su lectura y espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, María José. Ahora tenemos algunos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, está contemplado, entonces, no sé, alguien. Adelante. Felicidades. Y para felicitar a María José, creo que tener ese libro es un gran avance para la Academia Mexicana. O sea, quienes nos dedicamos a estudiar el movimiento Dreamer desde México, somos bien poquitas, entonces está o sea, de verdad es una gran aportación para poder tender esos puentes, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de los Dreamers y que no todas nuestras referencias vengan de Estados Unidos, sino poder empezar nosotras desde esta academia mexicana más, pues poner como otro tipo de cuestionamientos, ¿no? O sea, que trasgreda lo que se escribe desde allá, sino nosotras sí poder construyendo nuestros argumentos con una visión muy particular, ¿no? Que es la que nos ha vivido este lado de la frontera. Pues muchas felicidades, María José, de verdad me da muchísimo gusto. Hay que trabajar, Carolina. Sí. hay que aliarnos. Sí. Muy bien, adelante. Bueno, primeramente, muchas gracias. Yo creo que es una gran aportación para los estudios de la migración, para todos los que estamos en este mundo de la academia. Yo trabajé en mi tesis doctoral hijos de inmigrantes. ¿Sí? Empecé con segunda generación, pero después en las familias me encontré pequeños niños que se llevaron a Estados Unidos, ¿sí? en estas familias. Y el punto de haber trabajado con familias, yo creo que es sumamente, que aporta a la discusión. Es algo muy, es un gran aporte, yo así lo veo. Yo desglosé más las familias, además de esto, en 4 categorías, ¿no? En los estilos de crianza. Sí. Y pero la manera como cada uno lo va tipificando, pues tiene que ver con, bueno, los criterios que tú utilizaste para tu caso específico. Entonces, yo creo que con la lectura que nos dan Migueles,
Y con lo que nos dices, nos cuentas ahora, ayudas mucho para el aporte del tema, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, 2007, 2008, no existía la palabra Dreamers, no lo escuché hasta 2012. Pero obviamente estaban ahí ya, o desde muy atrás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Frida, que está trabajando esto, yo creo que es algo, en el caso de ella y de muchos otros, es muy valioso para la lectura, ¿sí? Tenerlo de cabecera y pues seguir en la discusión, ¿no? Yo creo que esto de compartirnos, porque muchas veces, si no venimos a este evento, no vamos a saber del texto, o difícilmente, porque las editoriales universitarias son tan caseras que no salen, ¿no? Necesitas ir a la FIL de Guadalajara o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, felicidades. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario, pregunta?